En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, es martes, sí señor, un martes en el que se preludian lluvias todavía, por supuesto no con la fuerza ni con la intensidad de las sufridas durante el fin de semana y que ha dejado más o menos con algunos traumas a mucha gente que incluso, señores, mira, se resisten incluso a transitar por los diferentes elevados desniveles ahí en la avenida 27 de febrero, de la que dispuso el presidente una comisión para hacer una evaluación como corresponde a mayoría de estas obras, que en términos de ingeniería no sé lo que significa hacerla con la mayoría de estas construcciones que ya alcanzan la edad de 15 años, pero bueno, como siempre aquí en el país nosotros poniendo un poco de candado después que nos han robado, y eso es lo que ha ocurrido con muchas de estas situaciones que son tragedias que fueron prácticamente tragedias anunciadas de manera reiterada, ¿no? En estos casos, y los torrenciales aguaceros de estos días que ya ustedes saben el balance oficial de 21 personas muertas, 22 personas ya, porque se suma, y quiero desde aquí mandar un abrazo de solidaridad, de acompañamiento al que fuera por mucho tiempo mi compañero en el gobierno de la mañana de la Z101, Rafael Linares, su hermano, de manera trágica, y a propósito de estos aguaceros, pues fue de las víctimas. Me comunicaba con él y me decía, parece como que fue algo muy tonto, porque ahora tú ves esa cañada, y hoy que precisamente es cuando ya le estaban llevando a su última morada, dice, al regresar vimos como que ahí no había pasado nada. Esas son de las cosas que ocurren, y así como ese muchacho tan joven penosamente perdió la vida, así también hay otras personas que aún están desaparecidas, que en ese proceso de búsqueda podrían aumentar la cantidad de personas muertas. Pues quiero reiterar mi abrazo desde aquí al amigo Rafael Linares, con quien por mucho tiempo compartí la cabina en la Z101 en el gobierno de la mañana. Pero estos aguaceros torrenciales, que no son nada nuevo y que parece que van a seguir intensificando en los últimos tiempos, porque como decía ayer, hay un elemento importante que hemos perdido de vista, y que son los estragos que nos causan los cambios climáticos. Alguien en mi transmisión de ayer decía, usted se suma al coro de eso que según él es una ficción, todo el tema del cambio climático, y qué pena. Ese nivel de negación, yo digo, por la falta de conciencia, y yo pienso hasta que por la ignorancia, y me perdona ese seguidor que a través de este espacio pues nos sigue, porque si algo es cierto es cómo se han trastornado la vida del planeta por la irresponsabilidad de nosotros los humanos, los que los habitamos. Y ese denominador común, que evidentemente nos traerá muchos aguaceros e inundaciones, no es el caso exclusivo de República Dominicana. Ustedes recuerdan lo que pasó hace unos meses en Nueva York, impensable, ¿verdad? Que en pleno Manhattan nosotros veíamos los carros arrastrados, pero que en Dubái vimos unas inundaciones terribles, y qué decir de lo que ha estado ocurriendo en Francia. Entonces eso no es por casualidad, eso es por supuesto esa naturaleza que es tan perfecta y que simplemente ha gritado, ¿no?, frente a la violencia a la que ha sido sometida sistemáticamente, y eso por supuesto se expresa o con las sequías intensas o con los torrenciales aguaceros y las posteriores inundaciones, que es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, pues esos torrenciales aguaceros del sábado, que incluso la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, había descrito sin precedentes, no había o no hay ahora ya, después de ocurrido el hecho, precedentes históricos. No solo nos colocó para volver a vivir un drama
un drama de ver cómo nuestros grandes centros urbanos construidos sin planificación, sin drenaje pluvial, deficiencias, vicios de construcción en las infraestructuras públicas han terminado en tragedias como la que se provocó sobre todo ahí en la avenida 27 de febrero, cuando cayó esos muros laterales del desnivel de la avenida Máximo Gómez, donde 9 almas perdieron la vida, 9 personas reportadas fallecidas, que ya por cierto han sido identificadas como consecuencia de esas lluvias por los organismos de socorro que son los que han estado haciendo las identificaciones y por supuesto las intervenciones. Inmediatamente las imágenes de la televisión pública mostraron al país los hechos que ocurrían en ese paso de desnivel de la avenida Máximo Gómez. Se recordó inmediatamente en ese momento en las redes sociales que hacía unos meses precisamente se había reportado a Obras Públicas el desprendimiento de concreto de ese paso a desnivel, aunque en la dirección contraria, pero ayer, dentro de todo lo que vimos y además de la intervención del presidente a través de su rueda de prensa la semanal, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión había desmentido todo esto, defendiendo el programa que ejecuta esa cartera en los puentes, estructuras principales de avenidas y, por supuesto, el anuncio, como corresponde siempre o como estamos acostumbrados, como se acostumbra aquí en este país, a las investigaciones que se harían respecto al caso para determinar la causa de la tragedia, una tragedia que hoy lamentamos, pero que quien más lamenta son precisamente los familiares de estas personas que perdieron la vida a consecuencia de lo ocurrido, que probablemente obedeció a la falta de acción oportuna de las autoridades responsables, porque también ya es sabida la historia de lo que se ha contado desde 1999, cuando se había advertido sobre una falla en el diseño de las pasarelas laterales del paso a desnivel. Y lo mismo hizo también el CODIA en ese momento, que debido a esas fallas estructurales que se habían detectado, se habían hecho las recomendaciones para la demolición y para la posterior reconstrucción, porque podía caerse y podía provocar una tragedia, como en efecto ocurrió este fin de semana. Que se produjera entonces, ¿cuánto tiempo? 24 años después, no libera de culpa a los constructores de la obra, pero tampoco libera de culpa a los que corrigieron esa falla cuando en 1999 se hizo el reporte, y mucho menos a los gobiernos que han sucedido desde entonces y hasta la fecha, que pudieron hacer algo, ¿no?, para evitar que esta tragedia anunciada con tanta anticipación no lo corrigieran. Es decir, que en tanto hacemos la repartición de culpa, bueno, parece que, como decíamos en la transmisión del día de ayer, parece que no tenemos y deberíamos, parece que preocuparnos por esa legislación necesaria también para un seguimiento exhaustivo, minucioso respecto a las obras que se construyen o a través de empresas contratistas privadas, pero también desde el mismo sector, público, ¿no? De manera que esas obras se conviertan en garantía y no en una amenaza para los ciudadanos y para las ciudadanas. Pero ese es este solar alusado, un solar alusado que no pone candado hasta que ya no tenemos, señores, literalmente, como ocurrió el fin de semana, el agua al cuello. Otro tema que en estos días se va a hablar mucho, porque esto fue lo que ocurrió con los aguaceros y el impacto directo que cobró vida. Señores, ahora nosotros vamos a ver en términos sanitarios el impacto que va a tener todo esto. Y digo esto porque también quiero hacer la referencia. Yo no entiendo a veces la actitud de algunas de las autoridades. Y yo me quiero referir muy específicamente a las autoridades de salud pública y de asistencia social, y lo que han sido su papel de negador de las situaciones de salud respecto
a la gente, ¿no?, en los últimos tiempos. Parece que la línea de acción del Ministerio de Salud Pública es negar la presencia de enfermedades en el país, no importa del tipo que sea. Y eso yo no creo que vaya a ser que de ninguna manera puedan desaparecer. Tarde o temprano los casos salen a relucir. Yo recuerdo en 1999, en mis tiempos cuando yo era reportera de salud del periódico Hoy, señores, aquí habían unos brotes de una enfermedad que se llamaba meningococcemia. El empeño de las autoridades en ese momento por negar una enfermedad que luego de tanto dar seguimiento y poner de relieve los casos, terminé incluso aprendiendo cómo se trataba esta enfermedad. Había una antibiótico que se llama rifampicina, que es lo que había que aplicar. Y con eso los casos se ponían en control, pero había más que atender los casos de la manera correcta, lo que se estaban empeñados era de negar que habían brotes de meningococcemia en muchos hospitales y de manera muy específica en el Luis Eduardo Aybar, el antiguo Morgan. O sea que siempre ha habido, yo no entiendo, yo nunca lo he entendido de parte de las autoridades de salud, de negar los casos como si no van a salir a relucir y como si no es peor que se produzca un brote después y que la situación se desborde y se salga de las manos de las autoridades. Sucedió más recientemente con los casos de dengue, que estaban abarrotando los hospitales, que estaban abarrotando las clínicas, que estaban totalmente desbordadas, pero desde el Ministerio de Salud Pública se insistía en que no era así. ¿Cuál fue la primera reacción del ministro, del señor Rivera, Daniel Rivera, el incumbente de Salud Pública? Decir que tales casos no eran como se decía, que eran mínimos, pero los hospitales estaban abarrotados y la cantidad de personas incluso muriendo por tema de dengue, que no ha debido desbordar, ¿no?, porque es algo que tenemos cíclicamente. Y luego sucedieron los casos de cólera en Barahona. ¿Y cuál fue la reacción primera del ministro de Salud Pública respecto a los casos de cólera? Negar los casos de cólera, pero se despacharon a vacunar contra la enfermedad hasta que ya no pudieron esconderlo más y tuvieron necesariamente que admitir posteriormente la realidad. Y la realidad son los casos de cólera registrados en el país. O sea, que yo no entiendo de verdad cómo es que aquí tanto se habla de salud preventiva, cómo se habla de el nivel, la atención primaria y el nivel 1 de salud, que es la atención primaria. Sí, entonces hay un empeño por negar la verdad de lo que sucede para que se tomen esas medidas precisamente de prevención que eviten las propagaciones posteriores. Señores, a estas alturas, en este año 2023 que ya vamos casi despachando, no se puede seguir pretendiendo tapar el sol con un dedo frente a enfermedades que tienen un impacto terrible en la colectividad, sobre todo en las personas más vulnerables, que si bien es cierto no son enfermedades de la pobreza, es precisamente a los pobres a quienes más impacta. Señores, gracias a Farmacias GBC, recuerde que muy cerca de usted hay una Medicar GBC con su 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales. Agradecer a ustedes también, pedirles que le den like a esta transmisión y por supuesto pedirles que compartan y que se suscriban los que no se han hecho. Si desean, pues hacerlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.